4.000 activos. Y nosotros, cambiando de tema, tenemos que mirar hacia los fondos monetarios y a los pequeños bancos, porque hay mucho que desgranar aquí y hay mucho que comentar. Vamos a ver si podemos mirar esos flujos, lo primero, de fondos monetarios que ha habido. Ahí tienen el gráfico que muestra cómo están en récords de activos, por encima de los 5.000 millones, estos fondos monetarios, y donde están incrementando unos niveles semanales que no veíamos en mucho tiempo. Se han invertido más de 5 billones de dólares, les comentaba, les había dicho 1.000 millones, son billones de dólares, disculpen, en fondos del mercado monetario, y los bancos pequeños son los que están pagando las consecuencias. Lo primero que hay que explicar es por qué ha pasado esto. Recordemos que la tensión bancaria sobre todo se ceñía en los pequeños bancos y los regionales. De hecho, el último informe que compartió la Reserva Federal, donde muestra las salidas de los depósitos, se veía como en los bancos comerciales los depósitos habían caído en los bancos pequeños, mientras que se había refugiado el depósito en los bancos más grandes. Es normal, una persona está en su casa y ve que un banco regional ha quebrado y ve las noticias y ve que posiblemente el riesgo pueda expandirse, pueda llegar a más sitios, pues saca su dinero del banco regional si lo tiene expuesto y lo mete en un banco más grande. Sobre todo porque así las autoridades lo decían, el riesgo está en los pequeños bancos y los bancos más grandes tienen capital y liquidez de sobra. Y también porque a lo mejor parten de la premisa que como son tan grandes no los van a dejar caer, como por ejemplo pasó con Credit Suisse, que tuvieron que intervenir el Banco Central de Suiza para que UBS lo comprase. A medida que van surgiendo todos estos miedos, el inversor poco a poco va pensando y dice, resulta que estoy teniendo mi dinero en un banco, que me la estoy jugando a que pueda quebrar el banco, que sí, que el gobierno ha rescatado los depósitos, pero ya le tienen al mismo tiempo que rescataba los depósitos, decía al día siguiente que no iban a rescatar a todos los depósitos si todos los bancos empezaban a quebrar, que esto no iba a ser el regalar dinero todos los días. Claro, yo veo eso y digo, ostras, ¿y por qué Signature Bank y Silicon Valley Bank los rescatan? Que, por cierto, esto es otro tema que podríamos hablar durante un tiempo, y es, realmente no se rescató a mucha gente. Realmente la gran parte proporcional que no estaba asegurada dentro de Silicon Valley Bank eran 10 únicas empresas tecnológicas. Eso fue el dinero que se rescató. Esas 10 empresas son las que tienen que mandar una carta dando las gracias al resto de bancos que van a pagar esos 20.000 millones de rescate. Porque no se rescató a los ciudadanos o nos lo venden como se rescató al pueblo. No, no, se rescató a 10 empresas tecnológicas que eran las que habían hecho mal los deberes y tenían más de 250.000 euros expuestos en un banco del cual no habían analizado bien los riesgos. Dejando al margen eso, pensemos como personas y digamos, ¿qué piensa el inversor o el ciudadano común? Dice, si los bancos pequeños están quebrando, voy a sacar mi dinero del pequeño banco. Lo voy a meter en el grande. Pero ¿qué piensa incluso el inversor? Vayámonos hacia el punto de vista del inversor, que dice, hay un banco que tiene riesgos porque ahora resulta que Silicon Valley Bank quiebra, la gente no recupera sus depósitos, aunque ya los han asegurado, en estos les rescataron, pero ¿y si no rescatan a los siguientes bancos? ¿Y si mi banco quiebra y no hay rescate? ¿O y si tengo una cantidad superior a los 250.000 dólares que no está asegurada y no se rescata? Y encima el banco me está pagando un depósito ridículo. Los bancos estadounidenses y europeos están pagando muy poco por los depósitos, una cantidad ridícula con los tipos de interés que en Estados Unidos, recuerden, ya están en el 5%. Entonces, ahí entra una solución, y son los fondos monetarios. Un fondo monetario lo que suele hacer es que invierte en una variedad de instrumentos similares al efectivo. Invierte en letras del tesoro estadounidenses a vencimientos muy cortos, de unas cuantas semanas, de unos cuantos meses, también hasta acuerdos de recompra, acceden a las ventanas de repo, y también trabajan con pagarés corporativos a corto plazo. Eso hace que el fondo monetario lo que pueda hacer es mantener sobre todo la estabilidad de la divisa, mantener el capital estable, cobra una comisión a sus clientes, pero también cuando los tipos de interés son altos, lo que puede hacer el fondo monetario es retroceder esos intereses a sus clientes. Puede conseguir que el fondo monetario pague unos intereses muy atractivos simplemente por tener tu dinero aparcado ahí, ya que es un fondo que lo único que busca es mantener el efectivo dentro del fondo, no invierte en otros activos, letras del tesoro, etc., para mantener ese efectivo. Y ahí es donde saca rentabilidad. De hecho, cerca de 2,3 billones de dólares de los fondos monetarios están guardados en el servicio de repo inverso de la Fed, que ofrece una tasa anual del 4,80% para el efectivo a un día. Entonces, estos fondos monetarios pueden aparcar dinero en ese repo inverso de la Fed, dan los colaterales que tienen en balance, o prestan dinero, mejor dicho, prestan dinero a la Reserva Federal y en cambio reciben un interés. A partir de ahí vemos esa demanda de fondos monetarios incrementar,
donde los inversores dicen, ¿por qué tener mi dinero en un depósito bancario que no me paga cuando puedo tenerlo en un fondo monetario? Y esto lo que simboliza es más presión para los pequeños bancos, que no solo vieron sus depósitos caer cuando empezó el miedo sobre Silicon Valley Bank, Signature Bank y con la quiebra, y el resto del miedo se extendió en el resto de bancos regionales, sino ahora que van a regular de forma más contundente estos bancos, y a partir de ahí los que van a sufrir también son los pequeños, que no van a poder prestar tanto, van a tener unas condiciones financieras mucho más exigentes, unos ratios de capital que van a demandar mucho más, y a partir de ahí lo que tendrán que hacer también es trabajar mejor ese capital. Por tanto, es más presión todavía que estos fondos de mercado monetario estén disponibles, porque ahí es donde se mueve el dinero inversor, ahí es donde acaba trasladándose y sale de los depósitos. Veremos hasta dónde continúa esta tendencia, pero también es mucha liquidez que está en las líneas, esperando en fondos monetarios, que todavía no se ha trasladado a las bolsas y a la renta fija, y veremos si acaba haciéndolo y cómo impacta también en las bolsas. Obviamente esto es liquidez que podría entrar en el sistema cuando los datos empiecen a mejorar.